Hola, buenos días. Bienvenidos al micronoticiero SEAT Noticias. Soy Lucía Abanto y hoy les traemos una entrevista realizada por nuestro equipo de compañeros sobre las dificultades que tienen los estudiantes universitarios en el retorno a las aulas. Como sabemos, la pandemia obligó a realizar clases vía internet en todos los niveles de educación superior y escolar. Con las vacunas todo fue volviendo a la normalidad, obligando también a que los estudiantes volvieran a las aulas universitarias, es decir, de las clases virtuales a las clases presenciales. Esto sin duda generó ciertas dificultades en muchos estudiantes, que a continuación ellos mismos nos exponen en la siguiente nota. De la virtualidad a la presencialidad, un cambio brusco, ha sido un cambio grande. Queremos saber cómo te ha afectado este cambio brusco que hemos tenido durante este año. ¿En qué ámbito? ¿En el emocional o No sé, en los trabajos, en lo emocional, en lo físico. ¿Algún problema? Claro, creo como todos los estudiantes hemos tenido bastantes cambios y es chocante ese cambio de virtualidad a presencial. Sé que hemos llevado bastantes años presencial, pero creo que nos hemos acostumbrado a una virtualidad en el que podíamos estar en nuestras casas, podríamos conectarnos, por así decirlo. Nuestras clases eran a las 7 y nos podíamos levantar a las 7 y simplemente asistir. Y ahora también con respecto a la universidad es bastante lejos. Pues de mi casa para venir acá es 1 hora y es bastante chocante y estresante. Sí, es un gran cambio lo que estamos viviendo, de cambio brusco de la virtualidad de nuestras casas, toda la comunidad que teníamos, a pasar, levantarnos de la mañana y todo eso. Y según en el ámbito psicológico, ¿te ha causado algún tipo de estrés, presión, los trabajos, las tareas? Claro, ya más antes sufro de ansiedad y peor con esto de la presencialidad se me aumentó. Dejé de sudar por un tiempo, bueno, mis manos sudaban bastante por el estrés y ahora con la presencialidad aumentó otra vez. De hecho, ni siquiera disminuyó, aumentó. Y más que todo eso, más que todo ansiedad y estrés. Creo que nos estábamos acostumbrando, o sea, no me van a mentir, a copiar en algunas cosas. A copiar, y creo que ahora con lo que ya hemos regresado, pues necesitamos estudiar para dar nuestros exámenes. Y evidentemente no es solo copiar. Y choca un poco, pero sí lo necesitaba. Era necesario. Para saber cuál es su opinión sobre el gran brusco y grande cambio que hemos tenido de la virtualidad a la presencialidad, el estudio que estamos teniendo. ¿Cómo les afectó, no sé, económicamente, socialmente, con sus amigos, con sus familiares y sobre todo psicológicamente, de la mente? Si les ha causado algún tipo de problema. No sé, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, sí, de todas maneras ha sido un cambio bastante importante, ¿no? Igual en cuanto a la economía, en virtualidad simplemente estabas, por ejemplo, en la comodidad de tu casa y no gastabas, por ejemplo, en lo que es pasajes o los materiales que te puedan pedir en presencial acá en las clases, ¿no? Eso sería básicamente en cuanto a la economía. Y hablando del ámbito psicológico, si les ha afectado el cambio que estamos viendo, por ejemplo, allá en la virtualidad teníamos lo que teníamos más fácil, teníamos el internet, podíamos dormir más tiempo, claro, o podíamos hacer incluso estos plagios, pero en cambio ha aumentado lo que es el nivel, no sé si les ha afectado eso a ustedes. Sí, de todas maneras, ¿no? En lo que es el estrés en cuanto a las clases, por el tema de los pacientes que podamos requerir para poder atenderlos, es siempre un estrés que abarca, ¿no? En cambio, en virtualidad no es de esa magnitud. Yo creo que eso depende más que todo de cómo lo tome la persona. Lo digo en dos sentidos, porque uno es que, por ejemplo, hay personas que somos algo extrovertidas y vamos como que por decirlo así, a la universidad y estamos socialmente en contacto con amigos y otro, y eso, el nivel de estrés baja, y bueno, hay estudios sobre eso también. En el otro está lo que vendría a ser de que si bien, o sea, esto ya vendría a ser un estrés académico por, como bien dijiste, lo que era el nivel de los exámenes que cambia, ya que querramos o no, muchos hemos plagiado en las aulas virtuales, pero ahora es como que eso tiene un mayor nivel el examen, ya que no podemos, por decirlo así, recurrir al internet y otros. Sí. Pero hay ventajas, desventajas, por así decirlo, ahora es más como una amalgama, que si bien con algunos docentes podemos quedar tipo virtual, pero también prácticas hacer presencial, depende. Y el estrés personalmente ha bajado para mí. Es mejor presencial que virtual, por así decirlo. Perfecto. Nuestros reporteros se trasladaron hasta otra universidad de nuestra ciudad,
para conocer también cuáles fueron sus opiniones sobre este tema. Muy buenas tardes, estamos aquí con la Universidad Continental. Vamos a hacer una entrevista sobre el nivel de estrés que tienen dichos estudiantes. Y bueno, comencemos con un grupo pequeño que estamos viendo acá atrás, a ver si no se molestan con las preguntas, ¿no? Perfecto. Ingresar al grupo. Y el regreso de la virtualidad acá a la presencialidad que tuvimos en la universidad y en todas las academias, ¿cómo les ha estado afectando el rendimiento físicamente? A nuestro semestre nos chocó mucho porque desde primer semestre hicimos virtual, 2 años y medio prácticamente. Entonces, pasar de frente a lo presencial nos dificultó bastante. Ya recién nos estamos empezando a incorporar, a aprender, pero al inicio sí fue muy frustrante y difícil para todos. ¿Y cuál fue el mayor reto que están enfrentando ahorita en la presencialidad? Los exámenes, los compañeros. Ya no hay mute, no puedo hablar así. Digamos, exposiciones en algunos. No, ya no. Ya no se puede dar. Gastamos dinero para el pasaje, algo que El transcurso de nuestras casas tarde. a la 1 hora. Todo eso. Ya chicos, eso es todo, muchas gracias por Gracias. Gracias. En el ámbito psicológico, en el ámbito físico, algunos problemas que están teniendo. ¿Cómo les afectó este gran cambio a ustedes? Bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar mediante computadora y sí me he sentido afectado venir temprano, por lo menos levantarme, bañarme, cambiarme, buscar qué ropa y así, sí me afectó un poco, me estresa un poco. Bueno, a mí me afectó de una manera más que todo social, ya que al estar solo en casa, sin amigos, sin nadie, volver a la normalidad y tener que hacer amistades con nuevos grupos sociales es un gran cambio. Es bueno. Sí, creo. Ya. Hablamos un poco sobre el ámbito psicológico, el ámbito mental. Porque como sabemos, la presión que sentíamos antes en la virtualidad no es tanta como la que sentimos ahora. Porque hay una más responsabilidad, ya no es tan fácil como antes el plagio, por ejemplo, buscar en internet respuestas. No sé, ¿les ha causado algún tipo de problema la presión que están teniendo ahorita? Pues sí, yo estoy más acostumbrado a trabajar mediante computadora que trabajar en presencial, pero he tenido que adecuarme otra vez, ¿no? Volver a lo mismo. Claro, es un proceso que tenemos que volver a pasar, de volver a acostumbrarnos al cambio de virtualidad a presencial sobre las preguntas más formuladas. no es cuestión de acostumbrarse. No. Quería saber si te ha afectado en algún momento la presión que estamos teniendo, el cambio brusco que ha habido. Primeramente sí me ha afectado demasiado porque como nosotros sabemos, las clases virtuales no son iguales todo lo que es lo presencial, ¿verdad? Entonces, como para mí ha sido difícil poder adaptarme a la presencialidad. Pero solo un poco, no la mayoría, porque tengo compañeros que sí le han afectado demasiado. Por ejemplo, había temas donde no dominaban mucho los temas que avanzamos. Pues esos temas, ahora que los repetimos, no saben nada de eso. Y pues creo que nos afecta un poco más esto en nuestros estudios. Ya, entonces, en ese caso es mejor que hayamos vuelto a la presencialidad si tomamos en cuenta el rendimiento académico que estamos teniendo. Por mí sí es importante porque yo creo que de mejor manera aprendemos yendo, ¿no?, a las clases presenciales. Somos más conscientes también del estudio que estamos teniendo. Exacto. ¿Te afectó lo que son los exámenes que antes eran virtuales y si bien era más fácil? Las tareas, todos los trabajos que están dejando acá en la universidad o alguna presión nueva que estás teniendo. En mi parte no, porque yo siempre en los exámenes así cumplía todo, entregaba mis trabajos a la hora exacta. En mi parte mayormente no me afectó nada de los exámenes. Bueno, principalmente el cambio que se da es un cambio muy brusco, ¿no? De pasar repentinamente de lo que es la presencialidad de la virtualidad a la presencialidad. Bueno, en este caso nos acostumbramos a lo que es el internet, sacar Por otra parte, el cambio brusco que ha habido de la virtualidad a lo que es presencial ha sido en cuestión, ¿no?, del aprendizaje, ya que uno ya pues, está en su casa con la comodidad, todo eso, aunque también seamos conscientes de que cuando estábamos lo que era virtual, como que se pasaban en otras cosas, ¿no?, de los juegos, otras cosas. Plagios y todo. Claro, las plagias, más que nada los trabajos grupales.
o sea, de los exámenes, pero en grupales para un trabajo. Los exámenes, hacer un MID y ya. Pues, Ajá, y eso era lo que, digamos que era algo que se juntaba, ¿no? Para aprobar las materias, todo eso. Pero ahora que son ya presenciales, todo eso ya como que no es lo mismo y se ven, ¿no? Los resultados de lo que ha afectado, ¿no? El no estar estudiando, estas cosas, ¿no? Entonces, ese es el cambio que, bueno, yo puedo observar, ¿no? De la virtualidad y a la presencialidad. En otro caso, entonces, es mejor lo que es la presencialidad si nos basamos en lo que es el estudio. Bueno, ya, hablando de ese tema, en sí, deberíamos, con la tecnología que todo eso debería estar avanzando, nosotros deberíamos ya tomar las clases, las virtuales. Yeah. Porque aparte que avanza la tecnología, nosotros deberíamos adecuarnos, ¿no? Adaptarnos. Claro, deberíamos adaptarnos a esa tecnología, ¿no? De dar las clases virtuales, pero viendo en los estudiantes que no es lo que más, no es tan favorable, como no estamos acostumbrados. Entonces estamos ya volviendo, o sea, de lo que habíamos avanzado a regresar. Así en cuestión de tecnologías, ¿no? O sea, en cuestión de estudios, todo eso. Entonces es otro cambio que también se puede ver acá. Ya. La verdad a mí creo que ha sido un gran cambio porque la virtual era un poco más fácil porque tenías métodos de plagio, pero ahora en presencial los exámenes son más difíciles. Sí. Bueno, a mí me ha ayudado mucho porque cuando era virtual pues me faltaban muchas clases, no presentaba ningún trabajo, no sentía el peso de la responsabilidad, entonces el hecho de volver me ha ayudado bastante a hacer bien las cosas. Sí, porque uno se vuelve más consciente cuando está estudiando en lo que es presencial. ¿Y les ha afectado psicológicamente, si les ha causado algún tipo de estrés o presión lo que estamos viviendo ahorita? Sí, a mí un poco de estrés porque es más responsabilidad estar en presencial que virtual. Las tareas, todos los exámenes, no sé, ¿cómo les afectó a ustedes? A mí la verdad me ha afectado, digamos, ahorita que estaba en presencial, te alejas un poco de tu familia y cuando estaba virtual siempre parabas ahí en la casa con tus familiares. En mi caso es más que todo la distancia porque yo vivo un poco lejos, entonces tengo que calcular bien el tiempo. ¿Y cuáles serán sus opiniones personales sobre este tema? Las causas del estrés vinculado al ámbito académico pueden ser muy diversas y dependerán de cada caso en particular. Sin embargo, podemos señalar una serie de causas generales que se darán en mayor o menor intensidad en cada estudiante. Bueno, una de ellas puede ser la exigencia personal. Esto mayormente trata sobre la nota y el objetivo que genera en ocasiones en una presión que se debe hacer frente a nuestra nota cuando queremos mejorar en nuestro entorno o en nuestra propia gestión académica, ¿no? Bueno, ya terminando con esto, los síntomas y manifestaciones del estrés académico es muy variado. Incluso hay estudiantes que aguantan mucho la presión, no lo manifiestan y se llevan al límite cuando no aguantan más o su cuerpo no soporta toda la presión, explotan y se encuentran en una situación complicada donde ya por ello vemos que también hay estudiantes que acuden a los psicólogos o mayormente dicen vamos a tomar y supuestamente eso es un desestrés, pero nada de eso, simplemente te está llevando a caminos que no son correctos, donde podemos evitar eso. Y bueno, es todo sobre la conclusión sobre las causas del estrés. Bueno, ahora hablaremos sobre las causas que llega a tener el estrés en un estudiante. Yo soy Astrid Machaca y les hablaré sobre las causas. En cuanto a las causas del estrés, son varios, pero la mayor preocupación de un estudiante está relacionada con el área académico. En particular, con la sobrecarga del trabajo, la exigencia y sobre todo el desempeño. Existe todavía un consenso generalizado de que relativamente en el índice de puntuación total de los estresores son los estudiantes del sexo femenino los que perciben de forma más intensa. También se refieren a la falta de tiempo y a la dedicación exigida, la ansiedad en torno a la calidad y dificultad de los materiales de estudio, el sistema de evaluación, pero sin embargo los currículos han sufrido alteraciones en los términos de la aproximación de la clínica en los primeros años de dicho curso. Es que también esta expectativa es con la fase inicial de un curso
que la mayoría tienen que conformarse con un currículo de ciencia básica. También se dice que se sienten estresados con mucha naturaleza, y sobre todo por la sobrecarga del trabajo desarrolladas en cursos y particularmente en el que concierne al equilibrio entre las actividades sociales, entre las tareas académicas y una limitación de las oportunidades para un desarrollo de las relaciones personales. Otra parte sería que específico es que la mayoría de los autores dicen de que las presiones por el tiempo, por los sistemas de evaluaciones, los problemas financieros y la competición de un buen desempeño. Ahora, las consecuencias de dicha enfermedad es de que son muy pequeñas, son cosas sin mucha importancia, pero las que nos conviene estar alertas son las siguientes, y así poder nosotros evitar que este problema siga creciendo en nuestra naturalidad. Primeramente, la falta de concentración, fatiga intelectual, la inapetencia a las tareas habituales, los descuidos, la dificultad de recuperación, que es decir, que produce un agotamiento constante. Se llega a ser recontra difícil levantarse por las mañanas. Llegamos a tener descenso del rendimiento intelectual o físico, llegamos a tener depresión, tristeza. Somos muy nerviosos, es exceso de actividades, llegamos a tener ansiedad, angustia, nos volvemos impacientes, irritables. Toda esta descarga la atención al menor estímulo sin importancia. Llegamos a tener acidez en el estómago, digestiones difíciles, hasta llegamos a tener un dolor de cabeza en excesiva frecuencia. Llegamos a tener unos tics y movimientos involuntarios. Llegamos a tener también tablatear sobre la mesa, dar vueltas a un bolígrafo, entre otros. Otras cosas también sería dolor de espalda, del cuello, muchas cosas más. Pero como bien sabemos, toda tensión, todo estrés se llega a acumular en nuestros músculos. Nos volvemos muy cansados. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por vuestra gentil atención. Eso es todo por hoy.